Bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase presencial que tuvimos. Ya, confirme si ves la pantalla. Perdón. Ahí. ¿Se ve esa pantalla? Sí, listen. Sí, Listo. Bien, esto, retomando la clase anterior, habíamos ya iniciado con composición de fuerzas paralelas. Y se había dicho que las fuerzas paralelas son aquellas que tienen la misma dirección sin importar sus sentidos. Ya. Por favor, ayúdeme con la lectura. Señor Luis González, lea por favor. Sea un vector. eh, sea un vector unitario U el que define una dirección cualquiera, todas las fuerzas de forma F igual F unitario, donde F son los coeficientes paralelas y su dirección es precisamente la del vector unitario arbitrario U. La siguiente figura muestra un sistema de fuerzas paralelas. Bien, gracias. Ahí tenemos un sistema de fuerzas paralelas. Tenemos dibujado un vector unitario arbitrario U y tenemos algunas fuerzas. F1 con su vector posición, F2 con su vector posición desde el origen del sistema XY al punto de aplicación de la fuerza, ¿no? F3 y a puntos suspensivos de Fn. Para encontrar la resultante, nosotros podemos aplicar la sumatoria de las fuerzas individuales. Ahí encontramos la fuerza resultante, pero no es cualquier sumatoria, es suma vectorial, ¿no? Y el torque respecto a un eje podemos encontrar sumando los torques individuales respecto a ese mismo eje. Ya, esto ya habíamos indicado y dice y es perpendicular al vector unitario y a la resultante R. Esto ya habíamos dado. Dice, es posible ubicar un punto P llamado centro de las fuerzas paralelas con respecto a un sistema de referencia convenientemente elegido mediante el vector posición R sub o C. El centro P de las fuerzas paralelas representa el punto en el que se debería aplicar la fuerza resultante para producir sobre el sistema los mismos efectos dinámicos. Con frecuencia dicho punto P queda fuera de la varilla o cuerpo rígido que soporte el conjunto de fuerzas. Esto no representa problema alguno. Bien, determinemos las coordenadas del punto P con respecto al sistema de referencia elegido. Estas son el punto P de coordenadas de X sub C, Y sub C, Z sub C. De modo que su vector posición es R sub o C es igual. Este punto le escribimos en función de los vectores base, porque las coordenadas del punto de este punto P son las coordenadas del vector posición. XC en Y más YC en J más Z sub C en K. Puesto que la fuerza resultante es de la forma R igual a sumatoria de las fuerzas individuales y sumatoria de las fuerzas individuales por el vector unitario arbitrario, por deducción tenemos que la posición OC es igual a la sumatoria de las posiciones respecto al eje O individuales por las fuerzas individuales sobre la sumatoria de las fuerzas individuales, cuyas componentes escalares o coeficientes son, ya, si quiero encontrar X sub C para el vector posición OC, ¿no? X sub C será igual a la sumatoria de las X individuales por las fuerzas individuales sobre la sumatoria de las fuerzas individuales. Si quiero encontrar el Y sub C, sumatoria de las Y individuales por las fuerzas individuales sobre la sumatoria de las fuerzas individuales.
Y el Z sub C, sumatoria de las zetas individuales por las fuerzas individuales sobre sumatoria de las fuerzas individuales. Copiaré esas formulitas que vamos a aplicar en la resolución de ejercicios, ¿no? Entonces, aplicando estas fórmulas, yo encuentro el X sub C, el Y sub C, el Z sub C. Encontrado estas componentes, puedo escribir el vector posición respecto a OC. X en Y más Y en J más Z sub C en K. Sí, ya. ¿Puedo pasar de pantalla, por favor? Me avisa. Un rato te aviso. Ya. Hasta eso verifico quién tiene la cámara apagada. Les voy a sacar de la reunión los que tienen la cámara apagada. Y les voy a poner en sala de espera hasta que me manden un mensajito por interno y me digan si voy a encender la cámara. Sí, ya. Procedo a sacarles a la sala de espera. Me avisan si van a encender la cámara para admitirles nuevamente, por favor. Mientras tanto, yo sigo con la clase. Ya, sigamos. Franciney, Dígame, Licen. mándeles un mensajito, porque ya les puse en sala de espera a algunos. Pregúntenles si van Ya, a encender la cámara para dejarles de ingresar. ya les Y digo. me avisa. Gracias. Sigamos acá. Tenemos una nota, dice, en las ecuaciones anteriores se deben mantener los signos algebraicos de los coeficientes de las componentes de las fuerzas y de los vectores posición. Siempre se cumple la relación. El torque respecto al eje O es igual al producto vectorial del vector posición OC por la resultante de las fuerzas. Y eso vamos a demostrar con un ejemplo. Perdón, cópiele esta formulita, por favor. Sí, Dicen una duda. dígame. R es el resultante de las fuerzas, ¿verdad? Sí, R mayúscula es la fuerza resultante. Ajá, Ya dice, muchas gracias. correcto. Ya, listo. Sigamos. Sigamos para no hacernos muy de noche. Para recordar nomás, esto se vio en vectores. Necesito que se acuerden esta partecita. El producto vectorial de dos vectores unitarios principales diferentes es del tercer vector unitario de la terna con el signo positivo o negativo de acuerdo al ciclo. Observe, por favor. Tengo el eje X, Y, Z. En el eje X el vector unitario es Y. En el eje Y el vector unitario es J. En el eje Z el vector unitario es K. IJK. Si el sentido es antihorario, el producto vectorial es positivo. Por ejemplo, I cruz J es igual al tercer vector unitario de la terna. I cruz J me da el tercer vector unitario de la terna, que es K. J cruz K me da el I, ¿sí? Y K cruz I me da el J. Ahí está. Si voy en sentido antihorario, ¿no? Si voy en sentido horario, el signo es negativo. Por ejemplo, J cruz I menos K, ¿sí? I cruz K menos J y K cruz J menos I. Y también acordémonos lo siguiente, que el producto vectorial de dos vectores unitarios principales iguales es igual a cero. Mire, I cruz I es igual a cero. J cruz J es igual a cero. Y K cruz K es igual a cero. ¿Sí? ¿Preguntas, inquietudes? Entonces, tomar en cuenta estas partecitas que necesito para los ejercicios. ¿Ya dijeron algo, Franciney?
Que sí van a prender la cámara. Ya, voy a admitirles nuevamente. Ya. Ya. Bien, sigamos. Sigamos. Ya. Ponga ejemplo. Copie este ejemplo, por favor. Dice, para el sistema de fuerzas paralelas de la figura, determine parte A, la fuerza resultante, parte B, el torque resultante con respecto al origen y parte C, la posición del centro de fuerzas paralelas. Ya, el gráfico es el siguiente. Ahí tengo el gráfico, por favor. Las fuerzas están en newtones, ¿no? Póngale newtones. 10 newtones, 5 newtones, 15 newtones, acá también 15 newtones, 10 newtones. Listo. Y tenemos en el eje X los vectores posición. Para F1 sería 2, para F2 sería 4, para F3 sería 8, para F4 sería 10, para F5 aquí le hemos puesto el 13. Listo. Entonces, en la solución, ponga solución. Vamos a escribir las ecuaciones analíticas tanto de las fuerzas como de los vectores posición de sus puntos de aplicación. Sí. Las fuerzas, observe que todas las fuerzas son paralelas entre sí y son verticales. Si son verticales, ¿qué vector unitario les acompaña? El J. El J, correcto. Si la flecha apunta hacia abajo es negativo, si la flecha apunta hacia arriba es positivo. Entonces F1, ¿cómo le escribo? En vector. Menos 10 J. Newtons. Correcto. Menos 10J newtones. El F2 sería menos 5J. El F3 más 15J. El F4 menos 15J. Y el F5 más 10J, ¿no? Observe. F1 menos 10J newtones. F2 menos 5J newtones. F3 15J newtones. F4 menos 15J newtones. Y F5 10J newtones. Listo. Ahí en el chat está, por favor, el link para que registre su asistencia, ¿no? De los vectores posición, desde el origen al punto de aplicación, en este caso sería 2i, todas están en i, ¿no? Mire, tenemos R1, 2i, R2, 4i, R3, 8i, R4, 10i, y R5, 13i, perdón, con la unidad metros, ¿sí? Una vez que usted determina los vectores, las ecuaciones analíticas de las fuerzas y de los vectores posición, podemos encontrar la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques. Ya, observe, ¿puedo pasar de pantalla? Ya, siguen apagadas las cámaras. Hoy les voy a sacar y ya no les admito.
Enciendan las cámaras. Último llamado, enciendan las cámaras. Ya, bien. Seguimos. ¿Puedo pasar? Sí, Cris. Sí, Correcto. profe. Gracias. Póngale parte A, para la fuerza resultante. R es igual a la sumatoria de las fuerzas individuales. Podemos sumarle en sentido horizontal F1 vector más F2 vector más F3 vector más F4 vector más F5 vector. Reemplazamos los respectivos equivalentes, todos están con el unitario J, entonces podemos operar entre sí. Menos 10J, menos 5J, más 15J, menos 15J, más 10J. Operando todo eso, la resultante ha sido menos 5J newtones. Y tenemos la parte A. Parte B, para el torque resultante con respecto al origen. El torque con respecto al origen es igual a la sumatoria de los torques individuales respecto al origen, ¿no? Como tengo 5 fuerzas, hay 5 torques. Torque 1 más torque 2 más torque 3 más torque 4 y más torque 5. Cada torque le abrimos por el modelo matemático producto vectorial. Torque 1 es igual al producto vectorial entre el vector posición y la fuerza, ¿no? Y así todos los términos. Siguiente paso, reemplazamos valores. R1 conozco, F1 conozco y así los demás, ¿no? Reemplazamos los valores, mire, R1 es 2i, F1 es menos 10J, R2 es 4i, F2 es menos 5J, y así sucesivamente. Y aquí tengo el producto I cruz J. En toditos, mire, I cruz J, I cruz J. ¿Y qué me daba I cruz J? El tercer vector unitario de la terna. I cruz J, ¿qué me da? K, pero positivo. Positivo, correcto. I cruz J me da K positivo. Pero aquí también tiene que hacer ley de signos, ¿no? Por ejemplo, este más por menos, este término me dará negativo. Y el I cruz J yo sé que es K positivo. Ya, con esa indicación vamos a ir operando en cada término, mire. Más por menos me da menos, 2 por 10, 20. E I cruz J me da K. Y así en todos los términos, mire. Obsérvele. Y me quedó todos los términos con el unitario K. Podemos operar entre sí. Y tenemos el torque resultante con respecto al origen, lo que nos pedía el ejercicio. Hemos resuelto la parte A y la parte B hasta el momento. 60K metros por newton. El torque se le suele poner en estas unidades, ¿no? Metro por newton, no newton por metro porque en otro capítulo el newton por metro se opera y es el joule. Entonces acá le vamos a dejar indicado metro por newton. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Y vamos a la parte C. Ya, ¿puedo pasar? Hablen. ¿Puedo pasar? Un ratito. Ya. Confirme, confirme. Ya, profe. Listo. El centro de las fuerzas paralelas. Vamos a aplicar la primera ecuación. X del centro, sumatoria de X individuales por F individuales sobre sumatoria de F individuales. ¿Sí? X individuales. Tenemos X, porque era 2i, 4i, 8i, 10i, 13i. Y los valores de cada fuerza, mire, menos 10, menos 5 con el propio signo, ¿no? 15, menos 15 y 10.
y sobre la sumatoria de las fuerzas. Operando, me queda que X del centro ha sido igual a menos 12, aquí pondrle metros, por favor. El Y del centro también aplicamos la fórmula sumatoria de Y por FI sobre sumatoria de FI. Y como no había componentes en el eje Y, no había en los vectores posición, ¿no? No había. Entonces concluyo que Y del centro es igual a 0. Tampoco había en Z. Pongo la fórmula y concluyo que Z del centro es igual a 0. Perdón. Ya, hasta ahí. Ya, y una vez que hemos encontrado X del centro, Y del centro y Z del centro, nosotros podemos encontrar el vector posición eh, R sub OC. Observe, por favor. Entonces, el punto es menos 12, 0, 0. Y podemos encontrar el R sub OC, que sería igual a menos 12I metros. Con ese menos 12I, nosotros podemos encontrar el torque con respecto al origen, que será igual el vector posición sub OC por la resultante. Eh, Reemplazamos valores, acá menos por menos me da más, y 12 por 5, 60K. Sí, y este valor coincide con el anterior, miremos el anterior. Acá, mire, 60K. Entonces, dos maneras de encontrar el torque resultante, mire. Sí, encontrando el centro de las fuerzas paralelas y ese punto multiplicando por la resultante de las fuerzas. Mire, ya, perdón. Permítame un momentito. Bueno, ya, vamos acá. Ponga segundo ejercicio. Voy a compartirle la pantalla. Permítame, por favor, compartirle la pantalla. Ya. Copíele el segundo ejercicio, por favor. Dice, determine la posición del centro de las fuerzas paralelas del siguiente sistema de fuerzas. El sistema es el siguiente. Ahí tiene, por favor. Este es el sistema. Tengo F1, 20 newtones, pondrle el newton, por favor. F2, 10, F3, 20, F4, 30 newtones. Observe cada punto de aplicación de la fuerza y vamos a escribir asimismo las de ecuaciones analíticas de las fuerzas y de los vectores posición. Ya, ponga solución. Y ahí tengo las ecuaciones analíticas de las fuerzas. F1 apunta a la derecha, es positivo 20I newtones. F2, 10I newtones. F3 apunta a la izquierda, menos 20I newtones. F4 apunta también a la izquierda, menos 30I newtones. Y los vectores posición de cada fuerza sería del origen acá, sería 6J, ¿no? 6J. Para F2 sería 4J. Para F3 tiene dos componentes, una en X y una en Y. Aquí sería 5. En la mitad entre el 4 y 6 sería 5, pongámosle ahí. Usted le deduce porque no le dan, ¿no? Entonces aquí le ponemos el 5, ¿ya? Sería 5 en Y y 2J, más 2J. Y el otro sería 10I. Observe, ahí está. R1, 6J, lo que ya dije. R2, 4J. R3, dos componentes, 5I más 2J metros.
quiere 4, 10 metros. Listo. Siguiente paso, parecido al ejercicio anterior, ¿no? Calculemos la resultante de las fuerzas. Suma vectorial. Mire, tengo la suma vectorial. R es la resultante, es igual a la sumatoria de las fuerzas individuales. ¿Sí? Reemplazamos valores y operamos. La resultante ha sido menos 20i newtones. Calculemos el torque Voy a resultante. pasar un ratito a la anterior pantalla, Lisa. Ya, ahí. Gracias, Lisa. Mm, 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 mm. Ya, Muchas gracias, Lisa. correcto. Sí, Bien, seguimos. Encontramos el torque resultante. Ahí está, mire. El torque resultante con respecto al origen, sumatoria de torques individuales. Tengo 4 fuerzas, 4 torques. El modelo matemático, el producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza. 4, ¿no? Y reemplazamos los valores. Y operamos y el resultado ha sido menos 120K metros por newton. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a encontrar X sub C. Entonces, póngale X sub C, póngale la fórmula, es igual, es igual a la sumatoria de los X individuales por las fuerzas individuales. Las fórmulas, ¿no? Por las fuerzas individuales. Sobre sumatoria de las fuerzas individuales. Sobre sumatoria de las fuerzas individuales. ¿Ya? Entonces vamos encontrando, mire. ¿Cuántas fuerzas tengo? 4 fuerzas, ¿no? Entonces vamos viendo si para cada fuerza hay un respectivo X. Entonces vaya poniéndole, por favor, abajo. X, yo le voy a ir indicando para no estar escribiendo y no demorarme mucho. Y usted va poniendo, por favor. X del centro es igual. Ya. La fuerza F1 que vale 20 newtones no tiene componente en X. Entonces póngale 0 por 20 más. La fuerza F2 que vale 10 tampoco tiene componente en X. Póngale 0 por 10. La fuerza F3 que vale menos 20 tiene componente en X. Póngale 5 por menos 20. Y la fuerza 4 que vale menos 30 tiene componente en X, que es 10. 10 por menos 30. Eso va arriba. Repito. 0 por 20 más 0 por 10 más 5 por menos 20 y más 10 por menos 30. Sobre la sumatoria de las fuerzas, los módulos nomás, ¿no? 20 más 10 menos 20 y menos 30. ¿Ya? Tengo el numerador y el denominador. Opérele y dígame cuánto salió X del centro. Hablen. Vaya operando lo que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Cuánto salió X del centro? ¿Qué fue? Y del centro le pone la fórmula sumatoria de Y por FI. ¿Quién ya tiene el X del centro? Hablen.
sobre sumatoria de Fi, no. Ya. X del centro, ¿cuánto sale? Acá dice que me sale 20. Sí, 20 sale. Gracias, 20 metros le pone, ¿no? Listo. Para el Y del centro, asimismo, 4 productos. El primero, la fuerza F1 sí tiene componente en Y, le pone 6 por 20. La fuerza F2 también tiene componente en Y, 4 por 10. Más, ¿no? La otra tiene también componente en Y, 2 por menos 20, y la otra no tiene 0 por menos 30. Sobre la misma suma. ¿Sí? 20 más 10 menos 20 y menos 30. Y del centro, del centro será igual a, acá dice que me sale menos 6. Menos 6 metros. Completarle esas partes, ¿no? Menos 6 metros. Ya. Listo. Y el Z del centro es igual. Sumatoria de los zetas individuales. Sumatoria de los zetas individuales. Le pone la fórmula, ¿no? Por las fuerzas individuales sobre sumatoria de fuerzas individuales. Sobre sumatoria de fuerzas individuales. Ya. Y como si usted le analiza las ecuaciones analíticas de los vectores posición, no hay componente en Z. Entonces directo usted pone que esto es igual a 0. Listo. Entonces el punto es 20 menos 6, 0. Entonces yo ya puedo encontrar el vector posición, póngale así, entonces R sub OC. R sub OC, aquí le pone OC, ¿no? R sub OC es igual. Y le pone en función de los vectores base. Sería 20i menos 6j. 20i menos 6j. La otra componente no tengo porque vale 0. Listo. Con ese vector posición OC, yo puedo encontrarle el torque también con esta fórmula. Torque respecto al origen es igual al producto vectorial del vector posición ROC por la resultante. ROC cruz la resultante, ¿no? Por la resultante. Y la resultante ya había calculado. La resultante valía, ¿cuánto valía la resultante? Hablen. Se me está acabando el tiempo, esperan 10 minutos y se vuelven a conectar, por favor, para terminar esta parte. Acá solo reemplace. Sería 20i menos 6j cruz menos 20i.